Bien, bueno. Carlos, ¿qué tenemos en materia informativa? Sabemos que nos encontramos en momentos trascendentales a nivel político, tanto a nivel nacional como a nivel local, como a nivel, bueno, provincial también, pero contanos un poco cuáles son los últimos movimientos que está en el ámbito político sucediendo. Bueno, principalmente lo que pasó ayer en el Senado con el fracaso por parte del oficialismo en cuanto a esta nueva ley de tierras, donde la propia Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza en el Senado, tuvo que pedir un cuarto intermedio en la sesión del día de ayer porque al gobierno, más allá de haber logrado el quórum para sesionar, al gobierno le faltaban los votos para darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, un nombre bastante raro, ¿no? Porque el artículo de la Constitución, el artículo 17, si no me equivoco, habla sobre la inviolabilidad, de que la propiedad es inviolable, pero obviamente después en la segunda parte tiene obviamente los motivos por los cuales puede haber algún tipo de expropiación. Dicho esta aclaración, lo que el gobierno quiere obviamente es apostar a la posibilidad de que no haya límites para la extranjerización de la tierra, y este es el capítulo que está, bueno, sentando discordia, y esto fue también uno de los motivos por los cuales muchos de los senadores no estaban dispuestos a aprobar este proyecto así como estaba. La Este pedido de cuarto intermedio va a ser hasta el mes de agosto, donde se va a tratar de darle media sanción a este proyecto, que es iniciativa particular también del ministro de Modernización y Desregulación, de Federico Sturzenegger, bueno, ¿no? Siempre ha apostado a este tipo de medidas de liberalización de la economía, lo que ha dicho muchas veces, ¿no? De sacar el corset del Estado sobre las fuerzas productivas, etcétera, evidentemente, y con consecuencias que digamos, en opinión de uno pueden ser nefastas, ¿no? Ujú. Como, bueno, una mayor extranjerización de la tierra y la pérdida de soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestra tierra directamente. La jefa de Bloque Libertario había solicitado a cerca de las 3 de la tarde esa moción de pasar a un cuarto intermedio a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que había sido criticada por el presidente. Sí, recordemos que cuando había dicho Victoria Villarruel esto de, de jugamos contra los piratas ingleses, no es un partido más, Milei salió a criticarla diciendo que ella no forma parte de los esfuerzos diplomáticos que hace la Argentina en cuanto a la recuperación de las Malvinas. Esto, obviamente, puesto en palabra del presidente, resulta risible hablar de Ujú. intentos de la República Argentina de recuperar las Malvinas, pero bueno, esto es lo que dijo el presidente. Y había también tenido un altercado por WhatsApp que fue difundido incluso en algunos chats del Congreso, una situación bastante graciosa porque Patricia Bullrich te escracha sin ningún tipo de problema, ¿no? Había tenido un diálogo entre Villarroel y Bullrich diciendo, mirá, Villarroel, perdón, diciendo, no me parece apropiado en este contexto, con la discusión sobre las Malvinas, un proyecto que garantiza o que avala la extranjerización de la tierra, tratarlo en este contexto. Y Patricia Bullrich siguió avanzando y después no le quedó otra que solicitar este cuarto intermedio porque no tenía los votos. El aplazamiento de este proyecto de ley fue aprobado con 63 votos positivos, con la negativa de los santacruceños, ¿sí? Los hermanos políticos, por así decirlo, ¿no? José María Carambi y Natalia Gadano, y la fueguina cándida Cristina López, quien Gadano y Carambi que habían expresado de manera de estar en contra de este proyecto, ¿no? Ujú. Gadano se había expresado en contra, pero había pedido que se trate, obviamente, en ese sentido hubo una especie de acuerdo también con el peronismo de decir, bueno, se trata más adelante. eh, Evidentemente si se trataba en ese momento no iba a ser aprobado, ¿no? Bullrich evidentemente también quiso avanzar y no leyó el escenario también en un contexto donde había varios aliados que no estaban en la Cámara de Senadores, como por ejemplo el senador Camao Espínola, ¿sí? Que fue elegido por el peronismo, recordemos, y que y que no y que le vota absolutamente todo al gobierno, así como una especie de Edgardo Cuader. Y también las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, que responden al gobernador Nacho Torres.
y tampoco que había podido conseguir el apoyo de los 2 misioneros, los 3 de convicción federal, y tampoco de los radicales, el del senador de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Bad, y Flavio Fama. Este capítulo que avala la extranjerización de la tierra, lo que tiene como consecuencia la extranjerización de la tierra en la República Argentina, este capítulo ya tiene 15 versiones de reescritura, ¿sí? Por falta de acuerdo. Y lo que sostienen muchos senadores opositores es que si tiene 15 reescrituras tendría que volver a comisiones, porque estamos hablando ya casi de un proyecto totalmente diferente. Vos sabés que los proyectos primero se tratan en comisiones, hay un proyecto que se discute, puede haber modificaciones, etcétera, pero es algún paquete cerrado que se manda, puede haber algún tipo de modificaciones, pero muy pequeñas, ¿no? Y que es casi un paquete cerrado que se manda a discutirse en el Congreso, en el Senado, ¿no? Entonces, en el recinto. Entonces, evidentemente, si tiene 15 versiones de reescritura, desde la oposición dice esto es un mamarracho y tendría que volver el proyecto a comisiones para rediscutirse. Bueno, esto obviamente dejó mal parada a Patricia Bullrich, ¿no? Porque ella fue la que había decidido avanzar con este proyecto sin tener garantizados los votos, y desde la Casa Rosada le están pasando factura, ¿no? Dice Bullrich se tiró a la pileta y no tenía los votos. Estas son declaraciones que le hicieron fuentes de la Casa Rosada al diario La Política Online y al periodista Pablo Di Pierri, de quien obviamente estamos transmitiendo esta información. Incluso, sí, esto es tan importante para el gobierno que el propio Santiago Caputo había mensajeado por WhatsApp a Patricia Bullrich para ofrecerse de ayuda ante este rumor de que la sesión iba a tener que postergarse o corría el riesgo de que este proyecto fuera rechazado. También circulaba la versión acerca del ofrecimiento de algunos aliados para que el asunto volviera a discutirse en comisión, pero la ex ministra decidió, que la sesión pase a un cuarto intermedio. Desde el entorno de Bullrich, ¿qué dijeron? Bueno, supuestamente le echaron la culpa a Federico Sturzenegger, dice, se excusaron en un capricho del ministro de Desregulación para rechazar una modificación introducida en la última reelaboración del dictamen. Esto tiene que ver con que una supuesta idea de algunos senadores aliados que promovían que fueran las provincias quienes tuvieran su propio régimen de venta de tierras, y que esto fue rechazado por Sturzenegger porque dice: a mí mis asesores me están diciendo que esto es francamente inconstitucional y que sería un retroceso, ¿no? Que se apruebe la ley y que después fuera rechazado por inconstitucional. Un senador libertario también comentó que el ministro de Modernización acusó a la senadora de no enviar una versión nueva del proyecto, pero Patricia Bullrich dijo: sí lo hice, vos estabas muy ocupado con el partido de Argentina e Inglaterra, pero vos no viste que yo había enviado esta nueva versión. A quienes evidentemente dejó mejor parados, ¿no? Principalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿no? Que si bien obviamente está fuera de lo que es la gestión del gobierno, está peleada con el presidente, trata de armar con algunos aliados alguna especie de atisbo de espacio político propio, pero que en algunas cuestiones se articula obviamente con la jefa de senadores de La Libertad Avanza, y que Victoria Villarroel le había advertido al gobierno: mirá que en este esquema me parece que no es necesario, no es lo más beneficioso avanzar con este tipo de cuestiones. Y bueno, lo que pasó es eso, ¿no? A uno le gustaría pensar, ¿no? Los senadores con un atisbo de sentimiento nacional rechazaron. Bueno, en realidad esto tiene que ver con algunos pedidos de los senadores aliados, ¿sí? O sea que le están pidiendo más al gobierno, y no solo eso, sino que había varios senadores de vacaciones, ¿sí? Por este motivo en el Senado no hay mucho tampoco de cuestión nacionalista o nacional en varios de los senadores aliados, sino que directamente el gobierno no llegó porque algunos estaban de vacaciones y otros que le están pidiendo más cosas, ¿no? Lamentablemente esta es la situación de lo que está pasando actualmente. Pero bueno, igual no deja de ser un fracaso para el gobierno esta caída de la sesión
de esta ley de tierras y la posibilidad de levantar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, ¿no? Que, bueno, como uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el fútbol con la política? Y quizás no tiene que ver directamente, sí, pero no en este caso, pero sí afecta, digo, el normal funcionamiento, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, ¿no? Porque muchos están de vacaciones, algunos otros se fueron Ujú. seguramente a ver el Mundial en familia, digo, ¿cómo una ley en este momento de tratamiento de tanta importancia termina afectándose o viéndose afectada en el tratamiento, en la votación y demás, por una cuestión que es totalmente externa, ¿no? Sí, sí, algo, la verdad es que tuvo muchísimas implicancias políticas esto del el partido de Argentina, y no solo el partido de Argentina, sino la decisión de los jugadores de ir a buscar una bandera que decía las Malvinas son argentinas, no solo de levantar esa bandera, dejarla en el piso, y no solo eso, sino después, porque uno puede decir, como dijo Milei, bueno, son cosas del momento, tratando incluso de bajarle el precio. El propio presidente de la Argentina dijo, trató de entenderlo, dice, bueno, va a haber una multa económica, etcétera, tampoco puede ir en contra de los jugadores, obviamente, pero dice, nosotros lo que estamos haciendo son esfuerzos diplomáticos. A ver, yo la verdad que no veo ningún tipo de esfuerzo diplomático en relación a la recuperación de las Malvinas por parte de esta presidencia, pero sí, lo que vos decías, Gastón, ¿no? Las implicancias y lo que generó no solo en la República Argentina, sino en muchísimos lugares del mundo, esta decisión de los jugadores tan valiente de reclamar por las Islas Malvinas y, bueno, obviamente desmintiendo un poco eh, lo que eran las declaraciones previas, ¿no? Es solo un partido, no tenemos que enfocarnos solamente en el fútbol cuando claramente no lo era. Lo mismo que pasó en el 86, ¿no? Porque no es ir en contra de Scaloni o de cualquiera de los jugadores que dijo es un partido No, porque lo había de dicho también fútbol. Maradona, lo había dicho Bilardo en ese entonces. Es Todo el verdad, mundo. en la descripción es un partido de fútbol, pero la historia que ese partido de Ujú, fútbol conlleva, el contexto de ese partido de fútbol, ujú, no por nada la FIFA calificó a esto como de medio riesgo, digo, no por nada ujú. hubo más seguridad que en otros partidos, no por nada la FIFA había prohibido mensajes políticos dentro de esto, digo, hay una cuestión de un contexto, es como que vaya, no sé, en este caso, en este contexto, Irán versus Estados Unidos. Claro. Iba a haber una cuestión de que está bien, es solo un partido de fútbol, sí, es un partido de fútbol, pero detrás de ese partido de fútbol hay una historia que compone a un contexto que tiene que ver directamente con que se vive con otro fervor. No es lo Ujú. mismo que una Argentina-Paraguay, no es lo mismo que una Argentina, no sé, Bosnia y Herzegovina. No, no sucede lo mismo, porque con Inglaterra atravesamos una guerra que sigue latente, que sigue una herida abierta, que murieron más de 600 soldados. Entonces, hay una cuestión de que obviamente no es un partido de fútbol. Y Sí. aparte se picanteó de otra forma, ¿no? Sí, y muchísimo generó muchísimo ruido político en Gran Bretaña, ¿no? Hablando incluso desde, y obviamente que fue tomado dentro de lo que es la política británica, cada uno llevó agua para su molino, ¿no? Por ejemplo, uno de los representantes de estos movimientos de ultra derecha en el Reino Unido, ¿no? Neil Farage, un dirigente de ultraderecha, Ujú. quien decía, bueno, ¿no? Hay que tener cuidado con estos argentinos y lo que tenemos que hacer es rearmarnos de vuelta porque evidentemente no estamos en condiciones de defender las Islas Malvinas en el caso de que Argentina quisiera invadir las islas de vuelta, como ellos lo dicen, ¿no? O recuperar en vistas de la manera armada, ¿no? Me parece que desde 1982 en adelante nadie ha hablado de eso, todos los presidentes democráticos, incluso, bueno, Javier Milei ahora hablan de la recuperación por vía diplomática, ¿no? Pero evidentemente algunos dirigentes británicos que han tratado de llevar agua para su molino diciendo, bueno, es hora de rearmarnos, que Argentina nunca dejó de pensar en recuperar las Islas Malvinas, incluso por la vía militar, etcétera. Y esto por también los partidos políticos ingleses de derecha, pero también hay una discusión en el progresismo, podríamos decir, británico, porque es el diario The Guardian que también ha levantado una columna donde insta a autoridades a reabrir la discusión sobre la soberanía de las Malvinas, ¿no? Fíjate lo que generó también la selección. Es el periódico británico más asociado con los laboristas, ¿no? Con el progresismo británico. Bueno, ¿no? Hay una nota que dice ninguno de los territorios de la época imperial británica tiene derecho eterno a permanecer como está. Es una columna
llevada a cabo desarrollada por el periodista Simon Jenkins, que afirmó que es necesario que el Reino Unido reabra las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que no pueden ser británicas por siempre. No solo eso, sino que también recordó que todos los años se gastan aproximadamente 60 millones de libras esterlinas en defensa. También dijo exactamente, ¿no? Las Malvinas son argentinas, no exactamente, pero las Malvinas no pueden seguir siendo británicas por siempre. Y dijo, sería demasiado pedir que surja una negociación tras la semifinal. ¿Acaso nada bueno puede seguir al abrazo de Lionel Messi y Harry Kane? Ninguno de los territorios de la época imperial británica tiene derecho eterno a permanecer como está. Son palabras muy fuertes, ¿sí? Lo que uno está leyendo, y mucho menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas al año en gastos de defensa. En el caso de Malvinas, su estatus de territorio de ultramar ha sido defendido con firmeza por sucesivos gobiernos, principalmente como el precio de la victoria en la Guerra de Malvinas en 1982. Y también llamó a recordar que antes de la guerra varios gobiernos británicos negociaban la transferencia de la soberanía de las islas y que hubo acuerdos, ¿no? En 1971 incluso se habla de algunas negociaciones entre la presidencia de Juan Domingo Perón en su tercera presidencia y algunos enviados británicos para negociar alguna especie de soberanía compartida durante 50 años y que después evidentemente es una transición hacia una soberanía de la República Argentina, ¿no? Y que me parece importante que se plantee desde el punto de vista de los británicos, más allá de que sea de sectores progresistas, etcétera, ¿Cabe ¿no? posibilidad, digo, de que usted empiece a ver, usted, Carlos, que entiende de política, que tiene que ver con el mundo y demás, ¿cabe la posibilidad de que se empiece a discutir puertas adentro del gobierno británico la posibilidad de rediscutir la soberanía de las Malvinas Argentinas? Bueno, yo creo que estamos lejos, ¿no? Pero me parece que es una cuestión a largo plazo. Hay cuestiones también que tienen que ver con que es la entrada, para el gobierno británico es la entrada a la Antártida, ¿no? Las Islas Malvinas y las Georgia. Y es muy difícil. Me parece que lo que tiene que haber es obviamente que son las negociaciones diplomáticas, pero también hay cuestiones que la Argentina puede hacer, por ejemplo, de obligar a elevar ese gasto de 60 millones de libras esterlinas, bueno, ¿no? Las capacidades estatales y disuasorias del Estado argentino para que evidentemente les sea cada vez menos conveniente a los británicos mantenerse en las Islas Malvinas, ¿no? Y no estoy hablando obviamente de una invasión ni de mucho menos, pero evidentemente, si bien cada caso es diferente, lo que sucedió en el caso de Hong Kong, ¿no? La idea de que les sea imposible a los británicos a través de la paz. Los chinos lo hicieron sin tirar un solo tiro, pero construyendo una fortaleza estatal lo suficientemente fuerte como para disuadir a los británicos de continuar manteniendo ese enclave colonial que era Hong Kong, ¿no? Bien. Me parece que va por ese lado. Estamos muy lejos de más allá de lo que es este artículo. Estamos muy lejos, me parece que de una discusión neta por la soberanía, pero bueno, me parece que los diferentes gobiernos tiene que ser una política de Estado, ir a una discusión sobre cómo avanzamos pasito a pasito, cada día más hacia llevar a los británicos a las negociaciones. Recordemos que todavía hay resoluciones de Naciones Unidas, la 2065, que insta a los británicos a sentarse en la mesa de negociación y que los británicos sistemáticamente se niegan. Entonces, evidentemente el camino diplomático, pero también de construir una nación y un Estado que sea lo suficientemente sólido como para tratar de disuadir a los británicos, ¿no? De continuar usurpando las Islas Malvinas. Total. Vamos a ver qué es lo que pasa. Digo, es un reclamo que tenemos todos los argentinos siempre sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas Argentinas. Son y serán siempre argentinas. Es un poco el mensaje que también dio el seleccionado argentino, que muchas veces no tiene posicionamiento político, pero en esto me parece que todos tenemos que tener un posicionamiento político. Se trata directamente de un territorio que está a escasos metros, digo, de lo que es la plataforma continental argentina, ¿no? Incluso los mismos británicos que dicen está a 8.000 kilómetros donde estamos nosotros, claro. Es una locura, digamos, seguir manteniendo ese tipo de... Y obviamente teniendo en cuenta que ellos esbozan lo que es el derecho a autodeterminación, ¿no? De los isleños,
pero que evidentemente en este caso el derecho de autodeterminación no es un principio de derecho internacional que se aplique, sino que tiene que ver con el principio de integridad territorial, ¿no? Claro, no es como que yo ahora diga que mi casa entonces es territorio, no sé, brasileño. Sí, ¿no? a ver, Yo estamos me autodetermino brasileño, entonces mi territorio de la pared de mi vecino hasta la pared del otro vecino, brasileño. No, sí, ¿qué me tenemos que importa tu entender a aquellos autodeterminación? que esbozan el derecho de autodeterminación, ¿no? Porque también hay, por ejemplo, el presidente Milei que hablaba, tenemos que seducir a los isleños para que quieran ser argentinos, etcétera. Estamos hablando de una población implantada, los británicos van a querer seguir siendo británicos. Tiene sentido que los británicos, los ciudadanos o los malvinenses, los Kelplers, hayan votado en un 99% seguir siendo británicos porque evidentemente son británicos. A ver, pero estamos hablando de una población implantada. Está bien, pero que sean entonces extranjeros. Uh-huh. Que sean personas que estén en territorio, son personas que están en territorio argentino. Entonces que sigan siendo personas británicos en territorio argentino, no pasa nada. No los vamos a echar. No es que Argentina automáticamente pasan a ser territorio y no, váyanse para su... No, que estén, pero que entiendan de que es territorio argentino, que eso pertenece a la soberanía argentina y que va a ser administrado por el gobierno, como tiene que ser, por el Estado argentino, ¿no? Sí, hay una cuestión también y me parece que conviene llamar a entender también este doble juego de Gran Bretaña, ¿no? Que por un lado rechaza la autodeterminación de los pueblos en el caso de Rusia y Ucrania, porque la zona donde se está desarrollando la guerra entre Rusia y Ucrania hubo referéndums también, claro, que también eran la gran mayoría votó por ser parte de Rusia. Ajá. Y que la propia Gran Bretaña rechazó ese principio de autodeterminación de pero los cuando pueblos. les conviene. Cuando les conviene. Cuando les conviene, está bien, bueno. Hubo internas en el vestuario de Inglaterra. Hubo muchas internas en el vestuario de Inglaterra. Incluso antes del partido. Incluso antes del partido, sí, porque ya había un cruce entre Bellingham y Tuchel, que es alemán, que se hace cargo un poco de la dirección técnica de Inglaterra. Se volvió a cumplir el principio de que un director técnico extranjero que está dentro de una selección nacional no gana la Copa del Mundo. Nunca pasó, nunca pasó. Tuchel podría ser quizás el primero, pero no va a pasar. Siempre los campeones... No pasó. No pasó y no va a pasar. Siempre los campeones del mundo, los directores técnicos son de la nación que representan. Los británicos, muchos lo querían echar de patitas en la calle, me parece. Pegarle una patada en el Tuchel. En este caso, varios futbolistas del seleccionado inglés se mostraron sorprendidos por la estrategia que había tomado, ¿no? Porque intentó sostener la ventaja. ¿Cuántos metió? ¿6 defensores eran? En un momento 5 más, mediocampistas de... Claro. Dijo que la decisión desconcertó, aparte del plantel que interpretó que el contexto permitía ir más por ante una Argentina que mostraba ciertas debilidades y espacio en defensa. Él, sin embargo, dijo, cuidemos el 1-0, nos tiremos para atrás. Los ingleses pensaban que podían ir un poco más adelante, atacar, jugar al contragolpe. Sin embargo, quedaron todos consternados por lo que fue esta estrategia de Tomás Tuchel en el Mundial, y dijo que había sido objeto de críticas por sacar a 3 defensores cuando su equipo iba ganando gracias al gol de Anthony Gordon. También hay lo que dijo apenas terminó el partido. No recuerdo qué jugador, no me acuerdo si fue Paredes o De Paul, sinceramente no recuerdo quién fue. Quien dijo, bueno, ellos presionaron muy fuerte durante el primer tiempo y después estaban muertos físicamente, sí, es verdad eso. Lo que los llevó a replegarse, aparte la ventaja. Y bueno, después Argentina pudo hacer lo que quiso, ¿no? Y es una de las posibles explicaciones. A ver, vos no podés, y es verdad que fue muy fuerte la presión, que el partido fue muy peleado y que, bueno, ahí el tema de los cambios me parece que fue uno de los... Y por eso también se está posando el ojo sobre Tuchel, ¿no? Porque podría haber hecho cambios de nombre por nombre. Claro. Y que podría haber dificultado la cuestión. Lo que hizo. Pero sí. El director técnico rarísimo, digo, porque es un tipo que ha ganado una Champions, digo, tiene una experiencia. Sí. Es raro la verdad. Me parece que, bueno, él cruzó los dedos y dijo, aguantemos el 1-0. Le salió muy mal, entendiendo de que Argentina es un equipo ofensivo, digo, que tenía tantos decisivos, que tiene a Lionel Messi dentro de cancha. No te podés descuidar así, digo, porque sabés que cualquier momento frota la lámpara el genio y hace este tipo de cuestiones, pero bueno. Gary Lineker habló y dijo... Bueno, es el único inglés que me cae bien. Gary Lineker es el único inglés que me cae bien.
A ver, me ¿qué caen- dijo? a mí me caen bien varios británicos, sí? pero sí. Ah, no, Sí, sí, no, sí, sí, sí. pero bueno. Lineker es uno de que Pero de en los que me cae en el bien. mundo del fútbol sí, Sí, es sí. verdad, de los pocos. Es el tipo que reconoce a Diego Armando Maradona, porque Peter Shilton sigue dolido. Sí, pobrecito. Peter Shilton ¿no? creo que Ya sigue es un vivo pe- solo en la memoria, o sea, Sí. de todos los argentinos por ser el tipo más patético que tenemos como arquero. A ver, diga, ¿qué dijo? No, dijo Gaire? que no podía creer él cómo lo dejaban tan solo a Messi, que tendrían que haberle hecho marca personal, porque, y es verdad, Marca- Messi bueno, pero recibía, marca personal. se corría a la derecha Sí. y recibía absolutamente solo. Estaban Sí, todos es verdad esperando, se eso. corrió unos metros para atrás, un poquito a la derecha, Sí, y es Messi verdad. muchas veces recibió solo. Los ataques de Argentina eran por ahí. Claro, Los 2 goles vienen por ahí, por la derecha. claro. No lo podés dejar a Messi así solo. No sé si marca personal, porque la última vez que lo tuvimos fue contra Estonia. No sé si lo recuerda, que los jugadores iban detrás de Messi. Claro. Pero lo que hizo Messi fue fantástico. Recibe por la derecha, junta a 3 defensas y cuando Sí. ve el espacio se la da a Enzo. Se la da Enzo. Enzo Es- que desde afuera del área le pega excelentemente bien y veíamos a un Jude Bellingham que se tiró al piso pero no llegaba. Sí, y encima mandó al frente, Sí, se al fue arquero. al arquero le mandó al frente, después A de que sacó Pickford. 5. Fue votado mejor compañero en la primaria, Bellingham. Sí, Bellingham, la verdad. Lo mandó al frente y dijo, iba al medio la pelota, dice, como diciendo, no la podías Claro. agarrar. Lo veíamos Y a no sé Pickford. si fue al medio, Nah, igual, porque fue con un no, efecto no. raro saliendo para afuera. No, no fue al medio, no fue al medio, no fue al medio. Fue un golazo. Sí, fue un golazo de Enzo Fernández. Y después el cabezazo, yo no entiendo cómo teniendo defensas tan altos, el Toro Martínez saltaba y les ganaba. Otamendi saltaba y les ganaba. McAllister saltaba y les ganaba. A Faltaba 2 que Messi, metros estaban. faltaba que Messi salte Yo y les gane. o Yo sea, no podía creer cómo estaban ubicados los centrales, pero estáticos, parecían de metegol. Sí, Porque estaba en el medio Lautaro Martínez, y sí, saltó. cabeció absolutamente Sí. solo. sí. No, la verdad es que estaba como destinado de que gane Argentina y parecía que los ingleses de alguna forma lo sentían. Señores, son 50 los minutos que nos separan de la hora 11. ¿Les parece que separemos? Y ya venimos con más información.